profetisa, exorcista, fundadora de una nueva escuela mística, víctima por sus conventos, taumaturga. ¿Quién es? La gran Santa Teresa. No se lo pierda. Un podcast fascinante sobre una de las mujeres más extraordinarias de nuestra historia. Estimados amigos, Salve María, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Vuelo de Águila. Estrenamos nuevo estudio, sentimos añoranza de nuestro presentador, el hermano Carmelo, que está por retornar, por volver, y tenemos también con nosotros nuestra patrona, la Virgen de la Sabiduría, porque ella fue la criatura que voló más alto y se unió más a Dios. Estamos hoy aquí para presentarles un tema fascinante de una santa que brilla en el firmamento de la Iglesia con un fulgor muy especial y que es queridísima de toda España y de toda la América hispánica, también la América portuguesa, de Brasil, porque tiene relaciones importantes e interesantes con el nuevo continente. Santa Teresa de Jesús. Y para que podamos visitar espiritualmente la vida, el alma, la personalidad de esta grandísima mujer, tenemos hoy la presencia del hermano Esteban. Salve María, hermano Salve Esteban. María, Padre, muchísimas gracias por esta invitación. Debo reconocer que cuando me pidieron para preparar un poco al respecto de Santa Teresa, pues me emocioné muchísimo al poder hablar de ella. Una santa tan buena, tan profunda, que marca tanto a las almas. Quien va a Ávila siempre queda impregnado por el espíritu de Santa Teresa, por su grandeza de alma, de espíritu, su fuerza sobrenatural. Y bueno, hablar de ella es como que una hormiga hablar de un león, pero pues intentaremos darle la mayor honra que ella merece y que ella nos favorezca pues en este podcast. Claro que sí. Hermano Esteban, usted me decía que Santa Teresa todo el mundo la conoce por ser mística, porque cuando estaba friendo un huevo en una sartén entró en éxtasis y decía que entre las ollas también anda el Señor, pero que hay varios aspectos de la personalidad de Santa Teresa que escapan un poco a la consideración de la gente, que la gente a veces olvida que esta grande santa fue mucho más que una gran mística. Ella fue, aparte de mística, profetisa, podríamos decirlo, exorcista, taumaturga. Podríamos decir que su mística es una nueva fundación en la vida espiritual de la mística ordinaria. Y bueno, los aspectos de ella en cuanto profetiza se remontan al profeta Elías. Recordemos que el profeta Elías crea una escuela de profetas y ahí viene la devoción del Carmelo. O sea, ella es hija espiritual de un profeta, nada más y nada menos. Y que el profeta es el que Dios designa para guiar el pueblo de Dios, para guiar el Nuevo Testamento, la Iglesia. Y Santa Teresa fue la voz de Dios para el siglo de oro español. Bueno, ya doctora de la Iglesia, por Doctora tanto, de la ser una Iglesia. voz autorizada para todos los católicos, muy, muy autorizada. Algo pequeño de ella como profetisa, podríamos decir que ella vio la muerte del rey de Portugal, don Sebastián de Portugal, y vio un ángel con una espada ensangrentada que amenazaba el reino de Portugal. Ella lo vio claramente antes de que él muriese y lo anunció. Sabía, por ejemplo, el día de su muerte también. Lo tenía escrito en un papel. Vamos a ver esas cifras que tenía. Aquí una niña, de hecho, que entra al monasterio, cotillando un poco su brevario, lo encuentra y ella le explica, es el día de mi muerte, con toda tranquilidad. Por ejemplo, también ella tuvo visiones sobre la iglesia. Nuestro Señor se le presenta llagado con la corona de espinas y al preguntarle a Santa Teresa por qué estaba así, le dice, porque son las cabezas de mi iglesia las que me hacen sufrir. Y ella evidentemente remite todo esto a Roma, tiene contactos en Roma, remite y su voz sí que fue escuchada, sus mensajes fueron oídos y podríamos decir que ella cambió los rumbos de la historia por su don profético. O sea, una especie de Moisés femenino que guía al pueblo en medio de un desierto, el desierto que empezaba, ya hablaremos de eso, del humanismo, el renacimiento y la decadencia de la cristiandad. Y también era exorcista entonces Santa Teresa, Era exorcista. además de profeta, expulsaba demonios. Expulsaba demonios por su carácter, su carisma, su presencia. Ella llegaba a los monasterios, todo se aquietaba, se tranquilizaba. En Malagón ella vio que había demonios volando, había una monja que estaba poseída por el demonio. Con solo entrar, la monja se tranquilizó, sosegó, el monasterio se vació de demonios
y expulsó a los demonios. Libró a un sacerdote de un sortilegio que le habían hecho también, con su presencia lo convirtió, porque el principal exorcismo es convertir a la persona. Claro. Quitarle las ataduras, lo convirtió, el hombre se rindió, le dio el amuleto, lo tiró en el río, se convirtió y el sacerdote, poco tiempo después, murió, gracias a la acción exorcística de Santa Teresa. Y todos los problemas que habían en sus fundaciones, tal, con su presencia, con sus palabras, aplacaba, amainaba y dejaba todo ordenado. Pues ya tenemos un buen consejo para los que nos asisten, que si tienen problemas en su casa de infestación diabólica, obsesión, hasta posesión, lo que sea, o acción simplemente de vejación diabólica, o sea que el demonio molesta, pues que introduzcan un cuadro de Santa Teresa. Aunque el retrato que tenemos a ella parece que no le gustó mucho, a ella misma, pero bueno, refleja de cualquier manera su alma y representa, ¿no?, su presencia. Entonces, que la tengan en casa y que le tengan devoción, es una buena cosa. Y además, taumaturga, eso significa que hacía milagros. Santa Teresa, santa milagrera también. Sabemos milagros sencillos de ella, porque ningún milagro es sencillo, pero ella hizo grandes milagros portentosos. Resucitó a un niño y resucitó a una monja en 2 ocasiones, operó 2 resurrecciones. No está mal, ¿eh? No son todos los santos los que han resucitado 2 personas. Después, con tocar a las personas las curaba. Vamos a hablar un poco más de estas resurrecciones, pero bueno, con tocar a las personas las curaba. De hecho, algunas monjas le pedían que las bendijera. Y ella le decía, yo no soy ninguna santigüera, pero igual las bendecía y las curaba. Y otros milagros que hizo así por el estilo, muy grandes. Multiplicó el vino en cierta ocasión también para unos hombres que estaban cansados. Impresionante. Y también dicen que, o sea, dice usted, que me parece muy bien observado, que ella funda una nueva escuela espiritual y mística que hasta hoy tiene plena vigencia en la cantidad innumerable de Carmelos que ella dejó y que después de su muerte fueron multiplicándose recientemente bajo los auspicios de Santa Maravilla de Jesús, pero en fin, a lo largo de la historia de muchas maneras. ¿En qué sentido, en 2 palabras, podemos entender esto de que ella es fundadora, inauguradora de una nueva vía espiritual? Principalmente porque ella se abandonó en Dios. Cuando le preguntaban por qué en sus fundaciones, en medio de los viajes, de los trayectos que hacía, cómo no se distraía y tenía una vida mística intensa, ella respondió, llevo 14 años que no me aparto de la presencia de Dios y tengo una visión constante interna de la Trinidad en mi mente. O sea, como que gozaba de una no sé si es una especie de visión de Dios ya en esta tierra, que le hacía abandonarse y entregarse a Dios plenamente. Eso sí que es un vuelo de águilas, ¿eh? Porque eso es volar a lo más alto que pueda haber. Por eso Santa Teresa tiene que ser una protagonista importante de nuestro podcast, porque ella es un águila que nos lleva volando alto, nos invita a todos a subir con ella. Impresionante. Finalmente también dice, bueno, ella fue también víctima por el bien de su fundación. Y es verdad que al parecer, pues, la providencia permitió que de sus propias hijas recibiese algunas espinas ella también. Claro que supongo que habrá tenido hijas buenísimas, muy santas, y de hecho varias de sus hijas, ¿no?, las que ella llamaba las letradillas y eso, están beatificadas o están a camino de... Pero parece que otras hijas fueron un poco crueles y un poco así duras contra ella. No sé, ahora en el cielo se arrepentirán, pero bueno, el caso es que así es. Al final de su vida tuvo 2 que ella había dejado como prioras en los conventos, que le tenía toda confianza, que las corregía sin miramientos y ellas se dejaban corregir. Pues al final de su vida, en Malagón, si no estoy mal, ella es expulsada por la priora, la mandan en pleno invierno sin nada que comer, en el camino tiene que parar, desfallecida, desmayada, le buscan 2 huevos por la misericordia de Dios, no los hay, y más que los tormentos físicos, ese tormento moral de que es expulsada por una que ella quería, como que la llevan a la muerte. Llega Alba de Tormes y la priora, enemistada con ella, la recluye en una celda, no permite que la visiten, solo la enfermera, los confesores, y eso, en cierto sentido, pesó mucho sobre su fundación, sobre su muerte, y como que esas tragedias interiores que ella soportaba todo con ánimo, con valentía y tal, esas de ahí le pesaron profundo en su corazón, y ella se hizo víctima de lo que ella misma había fundado con tanto amor y tanto cariño. Qué impresionante, qué vida dura, ¿eh? Por eso ella, a respecto de la vida religiosa femenina, ¿no?, decía
que de muchas mujeres libres, perdón, que de muchas mujeres juntas líbrenos Dios. Y uno ve que pues en esta vida religiosa femenina o salen grandísimas santas o agárrate Catalina, porque bueno. Y por último, tenemos aquí pregustadora de las gracias mariales y de San Luis María Griñón de Montfort para el futuro. Este es un tema bastante interesante porque en nuestro vuelo de Águila uno de los grandes vuelos es justamente esperar el triunfo del Inmaculado Corazón de María, aunque veamos el mundo como está, en el estado que está, etc. Y Santa Teresa nos tiene una palabra al Santa respecto. Teresa decía, el Carmelo es todo de María. Siempre lo repetía. San Luis habla de la esclavitud de la Virgen María y del abandono en la Virgen María. Pues Santa Teresa ya lo aplicaba. Ella se abandonó en Dios, en la Virgen María, y como que tuvo una esclavitud a la gracia, a las inspiraciones divinas. Y por eso que San Luis María profetiza de los santos del futuro que volarán como nubes al soplo del Espíritu Santo, Santa Teresa lo aplicó de una manera realizó, soberana. Porque la pobre voló también para todas partes como una nubecilla al menor soplo del viento. Fue para acá y para allá. Y bueno, la última característica de Santa Teresa, tal vez que interesa mucho a la gente, usted seguramente la ha leído, la ha visto, es el tema de la devoción un poco inédita a San José. Yo creo que ella es, entre comillas, culpable de que en la Iglesia haya habido un auge, un levantón así de la devoción a San José. Ella le decía mi glorioso padre San José. De hecho, San José la curó de una... Estaba postrada en cama, duró 3 años postrada en cama y San José la curó. Ella le rezó a San José y se levantó de la cama milagrosamente. Sus fundaciones se las encomendaba a San José. Sus monasterios todos se llaman San José. San José de Ávila, San José de lo que sea, pero siempre está su glorioso padre San José. Y ella quiso que los conventos fuesen de 13 monjas, pero después quiso que fuesen de 14, o sea, 13 porque eran 12 los apóstoles, uno nuestro Señor, 13, pero después 14 por San José. Anda. Ahí después volvió a 13, pero siempre la idea de tener a San José presente, bueno, el famoso San José Parlero, que hablaremos de él también, sí. Tal. Muy bien, entonces tenemos así como que hemos hecho una especie de vuelo de águila para reconocer todo el terreno desde arriba y muy sintéticamente ver quién es esta colosal santa extraordinaria que tanto puede ayudarnos desde el cielo, que tanto puede hacer por nosotros, que tanto puede interceder por nosotros, pero ahora el águila va a bajar un poco. No, nunca va a descender totalmente el vuelo, pero va a bajar un poco para ver más detalladamente la vida de Santa Teresa. Vamos a hacer un repaso sintético, ¿verdad?, de la vida de Santa Teresa. No se lo pierdan porque esta santa, como ustedes vieron, le puede ayudarnos en todo, en todo. Es buena para cualquier obra, capaz de cualquier cosa. Entonces, vamos allá. Primero, me parece importante introducir este tema, ¿no?, del contexto en el cual Santa Teresa nace. O sea, Dios, cuando hace surgir un santo, y sobre todo un santo o una santa del calibre de Santa Teresa, en determinada época histórica, con el carisma profético, no solamente de adivinar el futuro, sino de guiar el pueblo de Dios por medio de las vicisitudes de la vida, evidentemente lo hace con gran sabiduría, como todo lo que Dios hace, pero de modo especial porque se trata no solamente de un santo que va a santificarse así a unos pocos, sino que va como que a ser el guía, ¿no?, del pueblo de Dios. Santa Teresa, de alguna manera, tuvo un papel de guía del pueblo de Dios, aunque no haya sido ni cura, ni obispo, ni papa, que no hace falta que la mujer sea ni cura, ni obispo, ni papa para poder ser guía del pueblo de Dios, como lo demuestra la historia y lo demuestra Santa Teresa. Pero bien, el caso es que tenemos una realidad muy fuerte que es la crisis del Renacimiento, que desemboca en una primera revolución, que es la revolución protestante, que rompe la unidad católica de la cristiandad. La cristiandad era una suma de varios países, pero que estaban todos englobados en una especie de conjunto, de círculo, que era justamente la cristiandad, y con el protestantismo que irrumpe brutalmente en Alemania y después se expande por Francia también, causando divisiones, Suiza, en fin, algunos países nórdicos. Se rompe la unidad de la cristiandad y los gérmenes del Renacimiento, o sea, de un gozo de la vida, del carpe diem, comamos y bebamos que mañana moriremos, un deseo desenfrenado de placeres, de vanidades, de honras, de, bueno, orgullo y sensualidad muy potenciados, van contagiando toda Europa y van creando el clima perfecto para que eclodan, para que exploten nuevas revoluciones. Y en ese momento
pues es que también se contagia eso obviamente al clero, a la vida religiosa y tal. Pero en ese momento también tenemos al mismo tiempo la expansión misionera en toda América, de América del Norte a América del Sur, gracias a la catolicidad de los reyes españoles que se preocupan sobre todo por la salvación de sus súbditos y mandan los mejores misioneros a América. Y irán misioneros franciscanos, dominicos, jesuitas, mercedarios, Trinidad, tantas y tantas órdenes irán allí y tantos derramarán su sangre, otros gastarán sus vidas por evangelizar. Fenomenal. Entonces, en medio de todo esto aparece Santa Teresa. ¿Y cuál es el sentido de Santa Teresa en medio de este cuadro? Bueno, Santa Teresa en su libro Las Perfecciones comenta que ella, viendo la decadencia del protestantismo, cómo amenazaba a Francia, cómo invadía todo el mundo, Inglaterra también estaba minada por eso, ella decidió llevar una vida de perfección que incendiase el fervor de los católicos de España. Pero España, recordemos, como usted acaba de decir, era un foco de expansión del catolicismo para el mundo. Cuando toda Europa caía, España mantenía su columna en pie del catolicismo. Ya estaba empezando también a apagarse esa llama del fervor en España y por eso Santa Teresa se decide a incendiar nuevamente con el fuego todo el catolicismo en España y expandirlo por todo el mundo. O sea, la misión de Santa Teresa es una misión universal, una misión global. Ella ve que sus hermanos parten a América y ella no quería ser menos que ellos. Y de hecho no lo fue. Su misión no se circunscribió solamente a Perú, donde estuvieron sus hermanos, sino a todo el cristianismo, toda la civilización, y por decirlo así, a partir de ella un nuevo fervor espiritual de santidad nació, se originó y se expandió por España y por el mundo. Eso es una buena conclusión que tenemos que sacar aquí, que la mejor manera de contrastar al mal es radicalizar al bien. La palabra radicalizar puede sonar un poco mal en nuestros oídos hoy en día porque se habla del terrorismo islámico radical. Pero en realidad la palabra radical pues significa lo que significa, es de raíz, o sea, volver a la raíz y acercarse, tomar toda la savia del Santo Evangelio, de la oración, del deseo de santidad, de la virtud de la caridad en una temperatura de fervor, literalmente de hervor, pues eso es la mejor manera, la mejor arma para contrarrestar el mal. Y Santa Teresa entonces, expandiendo el buen olor del Carmelo en España, hizo una verdadera labor misionera. Entonces podemos reconocer aquí el papel misionero de las monjas de clausura, porque allá donde hay un monasterio como que se enciende un fuego que calienta y da vida a todo el cuerpo de la iglesia y a partir del cual pues nacen renovaciones y maravillas nuevas. Muy bien. Recordemos que Santa Teresa, por ejemplo, con sus cartas a Felipe II, le animó mucho a que iniciase la reforma en España de la vida religiosa, la vida monástica. Fue gracias a la influencia de Santa Teresa. Y de las pocas cosas que Felipe II hizo con presteza fue justamente oír a Santa Teresa en esa reforma de la vida religiosa. Qué interesante, ¿eh? Interesante. Bueno, igualito que hoy. Pero bueno, sigamos adelante. Santa Teresa, bueno, dentro del cuadro histórico donde Santa Teresa pues nace, vive, funda, deja que el Espíritu Santo por medio de ella irrumpa y se haga sentir, pues tuvo factores negativos, o sea, en ese cuadro existen factores muy negativos específicamente para ella, en el sentido de que, como dicen, el demonio es la mona de Dios. Entonces, todo lo que Dios hace, él intenta hacerlo, pero de forma mona. Entonces, el resultado es que antes de que Santa Teresa viniera, parece que hubo algunos problemillas con falsas místicas, porque evidentemente una de las novedades de Santa Teresa era pues una vida mística completamente fuera de lo común, fuera de serie. Entonces, parece que la cosa no fue tan sencilla, ¿no? Claro, recordemos también que Santa Teresa, cuando empieza toda su acción, ya había sido minada España por presencias de místicos ambulantes, que después el Concilio de Trento va a prohibir la vida ermitaña ambulante porque era una especie de locos que iban caminando haciendo milagros sin ningún fundamento sólido en su fe. Venía una tal, le decían la beata Catalina de Cardona, que estuvo en la corte de Valladolid, después conoció a Santa Teresa, la despreció,
minó un monasterio de descalzos que Santa Teresa había fundado con San Juan de la Cruz en Duruelo, creó una vida espiritual totalmente deformada sobre la penitencia. Los monjes solo se penitenciaban todo el día y descuidaban la oración y la unión con Dios. Cuando intentan intervenir demasiado tarde, ella se niega a recibir el hábito de monja carmelita, recibe el hábito de hombre, se recluye y es una especie de santa extravagante que fascina a algunos, pero que no tenía fundamentos sólidos y poco tiempo cae. Esa es una. La Inquisición estuvo muy en contra de ella en algunos momentos, a su favor también, pero ya despertó ciertas aversiones hacia esta vida mística. Otra que hubo también era Sor Magdalena de la Cruz, está un poco más profunda en su maldad, tenía relaciones internas con el demonio, se hizo religiosa, creo que Clarisa. También la Inquisición la investigó. Recordemos que la Inquisición era un tribunal eclesiástico que investigaba los casos de fe, principalmente en España en ese momento. Hay muchas cosas, Claro, que la leyendas y Inquisición tal. está con la alarma, la señal de alarma encendida por la posible difusión de las ideas protestantes, luteranas, calvinistas o de otros iluminados o espiritualistas, en fin, una cantidad de herejías por ahí. Carlos V tuvo a Lutero en sus manos y lo liberó diciendo que un frailecillo no iba a deformar la religión en Europa. Pues sí lo hizo. Entonces la Inquisición estaba muy alerta porque ya habían sucedido casos así. Claro. Y la investigó, la aprobó, le dieron aprobación a esta Magdalena de la Cruz y ella tuvo momentos de grande mística en las cuales incluso quedó encinta y dio el 25 de diciembre a un niño. Ay. Y era toda una acción demoníaca. Ya después es revelado toda su farsa y cae, pero claro, los grandes letrados, los grandes doctores de la Solo un paréntesis, creo que esta ¿cómo es? Magdalena de la Cruz. Magdalena de la Cruz al final se convierte, porque el demonio le había pactado 40 años de éxitos y tal, y parece que esta al final se convierte y Dios la salva, para colmo de la misericordia. Sí. Es una cosa impresionante. Pero claro, obviamente aparece otra mística y ya todos los focos se encienden como diciendo, opa, cuidado, otra mujer que empieza a ver cosas, a decir cosas, a ver qué es esto, claro. Todos los teólogos en contra de la mística de la oración mental, que se llamaba en aquel entonces, y una cierta escuela de jesuitas a favor de la oración vocal, de tener los evangelios enfrente. Hay cartas que le escriben a San Ignacio quejándose de que en España hay jesuitas que pasan horas y horas hincados de rodillas pensando en nada. Pero claro, se crean como que dos escuelas de vida espiritual. Los jesuitas van a apoyar a Santa Teresa en cierto momento también, pero hay una divergencia por causa de estos falsos místicos que trastornan los planes de Dios. Impresionante. No, esto para que veamos que la vida de nadie es fácil, porque a veces que diría que los santos no, claro, nacen con una estrella, llegan aquí, hacen milagros, imponen las manos, sacan demonios y les va todo bien. No, no, no. La vida es muy dura, muy dura. Santa Teresa tuvo una vida tan dura que cuando murió, como verá, dijo, bueno, muero hija de la iglesia, porque la habían excomulgado a Santa Teresa. Por tanto, varias veces. Por tanto, o sea, ella, por fidelidad a su mística, se estaba jugando para ella algo muy importante, que era pues morir en comunión con la iglesia, ¿no? Por tanto, la vida de los santos, ahora es muy fácil celebrarle el día, vamos todos a Ávila, la misa, la aplaudimos, leemos sus obras, las imprimimos, pero en el momento, cuando ella apareció, no fue tan fácil, estuvo muy lejos de ser sencillo. Incluso ella estuvo desconfiada de los dones místicos que ella misma sentía. Pero ahí está la diferencia de los verdaderos místicos, que ellos consultan a sus confesores, a personas letradas, y son obedientes a sus superiores. Y ahí se prueba realmente el calibre del místico, si es soberbio, orgulloso, imperioso, o si realmente también se doblega a la voluntad de sus confesores, de sus superiores, como lo hizo Santa Teresa, que muy a su pesar tuvo que obedecer cosas muy crueles, que la llevaron a tormentos interiores muy grandes, pero demostró una gran humildad y que su mística era profunda y basada en Dios. Muy impresionante. Bueno, y vamos entonces ahora, superado el contexto histórico, a ver, vamos a empezar pues desde el principio. Su infancia, en 2 palabras, ¿cuáles son las características de la infancia de Santa Teresa, que tiene algunos puntos importantes? A comenzar, me parece, por el abuelo, que si no me engaño, o era judío o era judaizante, y en aquella época era un problema ser judío, porque acordémonos que los judíos habían sido expulsados por Isabel la Católica de España.
Entonces, ¿cómo nos cuenta usted en 2 palabras esa infancia tan especial de Santa Teresa? Muy resumidamente, su abuelo era un comerciante que vivía en Toledo. Recordamos que Toledo también era la ciudad imperial, era el centro de España en aquel entonces. Él tenía comercios con varios obispos de Palencia, de Zaragoza, de Salamanca. Hablaba con ellos, hablaba con el rey. Parece que era comerciante en seda, en paños. Pero un poco subido por sus éxitos económicos, por su deseo de fama, de hidalguía, judaizó. Dicen que su abuelo ya era hijo de un judío converso, pero no consta, eso no consta históricamente, no hay documentos que lo comprueben, pero lo que sí es que alguien que judaizó en aquel momento, con aquella persecución a los judíos que había, pues sí que demuestra que tenía sus orígenes Probablemente judíos. judíos. Claro. Entonces él se arrepiente al cabo de 2 años y empieza a hacer una peregrinación con una cruz a sus espaldas por 7 iglesias y vuelve a tomar la vida de católico fervoroso que llevaba antes. Sin embargo, su imagen había quedado muy manchada en Toledo y se traslada a Ávila. En Alcalá consigue unos títulos de hidalguía y se traslada a Ávila como un señor hidalgo. Pues ahí va a tener a sus hijos, uno de ellos será el padre de Santa Teresa, que en sus segundas nupcias va a tener hijos muy buenos que serán misioneros en Perú, y Santa Teresa, que nacería en el seno de una familia católica plenamente arrepentida, digámoslo así, por su abuelo. Se hablaba poco de eso en casa, pero se sabía y se comentaba así bajo cuerda que ella era hija de un descendiente de un judío converso. Sin embargo, el seno de su familia fue muy católica, fue muy respetada incluso por todos los hidalgos de Ávila y eran tenidos en mucha consideración. Además que Santa Teresa era una niña encantadora, de una gracia especial, y ya desde que nació tenía muchos dones de piedad y de que todo lo que se hablaba al respecto de la vida espiritual, al respecto de Dios, hacía mella en su alma profundamente. Interesante que esa ascendencia judaica, ¿por qué tratarla aquí? Pues no simplemente por el hecho anecdótico, sino porque hay algo de la astucia de Santa Teresa y de una cierta tenacidad de Santa Teresa que bien podría venirle, ¿no?, de esta ascendencia, y que usada para el bien, pues dio la maravilla que dio, ¿eh? Por eso es interesante resaltar ese aspecto. Y de la infancia de ella, bueno, no os he dado usted los trazos generales, pero en 2 o 3 hechos así que nos den la posibilidad de en vuelo de águila así captar la infancia de Santa Teresa. Pues rápidamente, ella se llama Teresa porque Teresa era su abuela materna, pero Teresa en aquel entonces era un nombre de corte español y nada más que eso, o sea, un nombre mundano. De hecho, durante muchos años el padre Gracián, que va a ser su íntimo confesor y su gran amigo, la molestaba diciéndole: oye, Teresa no es nombre de ninguna santa, tienes un nombre mundano. Y ella decía: no, si es por Santa Dorotea, pero era una excusa que ponía. De hecho, Teresa no era nombre de santa. ¿Quién iba a imaginar que años después su nombre sería el nombre de la gran santa? Y todas las mujeres que se llaman Teresa están muy orgullosas de ello. Y el padre, cuando la bautizó, también dijo: Teresa no es nombre de santa. Vamos a ver si esta niña será la primera santa que porte este nombre. Qué bonito. Como que hay profecías de esta santa. De pequeñita hacía altares, ermitas que se le derrumbaban en el solar de su casa. Era muy buena. Leía libros, ya desde pequeñita aprendió a leer, a escribir, era muy inquieta. Tenía un hermano, Rodrigo, que se llevaban 2 años, y con él leían los libros en voz alta, los comentaban. Y en cierta ocasión, ahí es el famoso hecho que ella escapa de Ávila porque ella lee un trecho que dice: hay vida para siempre, Rodrigo. Y Rodrigo: sí, Teresa, hay vida para siempre. Hay pena y castigo para siempre, Rodrigo. Sí, Teresa, hay castigo para siempre. Pues tenemos que conseguir la vida para siempre. Vamos a ser mártires. Y escapan de Ávila, 6 años ella, 7 años él. Huyen en busca del martirio, y también un poco su imaginación estaba llena de las hazañas que hacían los españoles contra los moros. O sea, la reconquista acaba de realizarse y en la mente de ellos la idea de cruzada, de conquistar el mundo para nuestro Señor y también de morir mártir estaba muy presente en ella. Impresionante. Y en el proceso de canonización este hecho que va a ser narrado, porque es impresionante una niña de 6 años que se toma la santidad tan a serio. Entonces huye y su tío los encuentra. Se discute dónde fue que la encontraron, pero bueno, se cree que fue en el puente de Adaja, donde su tío las encuentra, vuelven a casa, la reprenden
y Rodrigo le echa toda la culpa a Santa Teresa y ella se excusa y da sus ideas claras. Ella fue muy sincera toda su vida desde pequeña, nunca mentía. Entonces ella explica los motivos por los cuales se había escapado y con eso queda justificada. Le perdona el padre. Muy bien. Sí. Bueno, parece que de adolescente, ¿cómo le fue? Parece que la crisis de la adolescencia también, aunque no la devastó, pero le chamuscó un poquillo las alas a Santa Teresa. Muere su madre, que ella la quería mucho, y ella se vuelve como que una madre de toda su familia y se vuelve como que la que recibe a las visitas sociales en casa. Su hermana mayor también. La anfitriona. La anfitriona. Su hermana mayor se casa, vienen las visitas también de sus primos. Ella comenta, lo escribe, que hay una parienta que le hizo mucho daño. Nunca cita el nombre. Se cree que fue una de sus tías que traía a sus primos con malas intenciones. A ver si... Y ella dice que tiene muchos defectos, que le gustaba mucho hacer su voluntad, era muy vanidosa. En cierta ocasión vio una imagen llena de joyas y dijo, fue en la época que yo usaba joyas, hubiera quedado con harta envidia estas imágenes, decía Santa Teresa. Pero, sin embargo, conservaba un poco de ese deseo de perfección, de santidad y tal, y por eso ella tiene esos devaneos en la sociedad. En Ávila también va a llegar la emperatriz con el rey, el heredero, Felipe II, el duque de Gandía, bailes, tal. Y en las almas que son muy llamadas por Dios, estas pequeñas cosas que distraen pesan mucho. Y Santa Teresa era una gran santa que quería volar mucho y estas cosas la tiraban hacia la tierra y ella tenía que desintoxicarse de ellas también. A pesar que no eran pecado directo en apariencia, ella después va a descubrir que tiene que despojarse de todos estos pesos propiamente dicho que le impiden volar hacia Dios. ¿Y cuál es el papel del papá? Porque hoy tantos papás que nos asisten aquí en estos programas con mucha paciencia y mucha avidez y quieren saber un poco qué significado tuvo el papel del papá en la vida de Santa Teresa, porque ellos también encuentran que sus hijos pues tienen el asedio de los celulares, que les ponen a disposición todo tipo de basura moral, el asedio de los pseudo buenos amigos o malos amigos. Y bueno, entonces, ¿cuál fue la actitud del Papa de Santa Teresa? Porque gracias a él probablemente tenemos a Santa Teresa. Claro. La sociedad de aquel entonces, muy diferente a la nuestra, se preocupaba principalmente por el bien espiritual de sus hijos. Es decir, el padre de ella era un gran caballero de Ávila, habían varias damas también que se preocupaban con la formación de las doncellas. Una viuda funda un convento de agustinas, se llamaba Mencia López, y era para salvaguardar a las doncellas que querían llevar una vida más recatada. Entraban en ese convento y se formaban por ella. Es una especie de internato. Era una especie de internato que después se volvió convento. Empezó como un internato de doncellas, después se volvió convento y su padre, un poco asustado con Santa Teresa, viendo tal fuerza de personalidad y que se podía desviar tan fácilmente, decidió internarla ahí, donde está esta buena mujer que la formó muy bien. Y de ahí a la encarnación, ¿cuál fue el salto? Solo un paréntesis, mientras estamos hablando con ustedes, nosotros tenemos detrás una ventana y detrás de la ventana ahora se acaba de desaparecer, porque es muy discreto, pero todo este tiempo había un arco iris como una sonrisa de Santa Teresa para todos los que asisten a este programa. Bueno, ¿vale? Muy discreto desde su vista, porque desde aquí ¿Se ve todavía? intenso. Vale, sí. Entonces, de mi lado se apagó, pero el hermano lo ve. Así que nos vamos adelante con la sonrisa de Santa Teresa. Entonces, el salto de las Agustinas a la encarnación. Pues ella, estando con las Agustinas, con esta viuda en su formación, siente deseo de volver a la casa paterna. Había entrado muy joven, también enfermó, estuvo muy enferma, pero ella leyendo un poco las obras de San Jerónimo sobre cómo alcanzar la vida eterna, en casa de su padre, después de haber salido del convento de las Agustinas, ella se decide a optar por la vida religiosa. Dice, yo tengo que alcanzar la vida eterna y me tengo que hacer religiosa. Siente una inspiración muy grande de nuestro Señor para ir al Carmelo y se lo cuenta a su padre. Su padre llora, pero Santa Teresa era más fuerte en su determinación y decide escaparse. Por cierto, una de las expresiones de Santa Teresa es tener una determinada determinación. Ánimo viril, determinada determinación. A las monjas les decía, sed hombres. Hoy esto puede ser malinterpretado por todas las
miserias de hoy en día. Pero en todo caso, lo que quería decir, no, ánimo viril, que es lo que pues, tuvo Nuestra Señora al pie de la cruz, era una mujer, por tanto, de armas tomar, ¿no? Era una mujer fuerte, pero no fuerte por sí misma, ni por su carácter temerario, sino por una gran confianza en Dios, ¿no? Pero bueno, entonces... Ella decide evadirse de su casa junto con su hermano Juan, que él también decide evadirse para entrar a un monasterio. Los dos escapan para entrar cada uno a un monasterio. Ella llega de madrugada a la Encarnación, ya había hablado con las monjas antes, ya estaban de sobreaviso de que llegaría, y las monjas la encubren y la meten en el convento. Su hermano no tiene la misma suerte, llega y lo echan, le dicen que vuelva a casa, que necesita la autorización de su padre. Y desde la Encarnación su padre se entera de la noticia, llora, va a visitarla, pero era solo para consolarse. Se dan todos los dotes y ella ya queda monja en la Encarnación, empezando su noviciado de 4 años, de una vida muy fervorosa, muy piadosa, empieza a crecer en la vida espiritual y entra en este bendito convento, bendito monasterio que va a marcar la historia de España años después. Pues una palabra de agradecimiento al papá de Santa Teresa, porque hay tantos papás que van a misa los domingos y cuando el párroco dice, recemos por las vocaciones, todo el mundo, popó, 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 pero después dice, ¿tu hijo quiere? No, mi hijo no, mi hija no. Si no fuese por el papá de Santa Teresa, no tendríamos a Santa Teresa, que además de ser un astro en el firmamento de la Iglesia, es un astro de la literatura española, es un astro, en fin, del género femenino en todo el mundo, gracias al papá de Santa Teresa. Papás, tomad nota. Y vamos adelante. La Encarnación en aquel tiempo llevaba la regla mitigada de las órdenes mendicantes. Consistía en que los ayunos eran menos rigurosos, las horas de oración menos rigurosas, las vigilias menos rigurosas. Sin embargo, se lleva una vida observante en la Encarnación, un poco en contraposición de lo que se dice a veces de que era una vida totalmente relajada. Habían sus relajamientos, pero no era del todo. Y esto lo fundamos en 2 sacerdotes carmelitas que hacen un gran estudio sobre Santa Teresa de Ávila, el padre Efrén de la Madre de Dios, y un holandés, este es español, un holandés, Otger, que van a los documentos históricos del asunto y se dan cuenta que se llevaba vida de oración, se confesaban una vez por semana, las novicias eran tratadas con extremo rigor en cuanto a la clausura, en cuanto a las conversaciones en el locutorio, y ella es muy bien formada en la Encarnación. Algunas tenían criadas, es verdad, pero para facilitar un poco la vida de ellas, que estaban ya mayores y tal. Era un monasterio muy grande, había un cierto fervor inicial, pero vamos a ver que Santa Teresa quería mucho más. No se contentaba Santa Teresa es solo con esto. Plus ultra, más allá siempre, que ese es el lema de nuestro podcast, Vuelo de Águila, siempre más allá, nada de quedarse en la medianía o en la mediocridad. Muy bien. Y se sabía en el convento, en el monasterio de la Encarnación, de que vendría una Teresa que sería muy santa. Eso circulaba entre las monjas un poco como leyenda, y cuando ven que llega esta monja llamada Teresa con tantos dones, como que la leyenda empieza a reposar sobre ella. Y ya desde aquel momento ella se vuelve una mujer legendaria por su observancia. Muchas monjas hablan de su observancia. Después ella profesa, al cabo de los 4 años profesa, y ahí las monjas que profesan sus votos tienen más libertad. Muchas veces pueden salir del monasterio para cumplir funciones diplomáticas. Ella tuvo funciones diplomáticas en la Encarnación, se encargaba de atender la hidalguía, por ejemplo. Las donaciones que llegaban, ella las conseguía por medio de sus palabras, de sus visitas. Pero enferma, y su padre, para que se cure, tiene la idea de llevarla a Becedas, que es un poblado a 90 kilómetros de Ávila. Son 4 jornadas en esa época de camino en mula. Y ella, un poco contrariada, pues obedece a su padre, claro, con todas las autorizaciones del caso, y se va a Becedas a curarse. Había una mujer allí que tenía fama de muy curandera, que operaba curaciones con hierbas y más cosas, y empieza sin escrúpulos a probar y ensayar en Santa Teresa toda especie de remedios. ¿Cuáles eran los males que ella tenía? Tenía vómitos constantes, desfallecimientos, la garganta se le hinchaba, la lengua se le paralizaba, realmente tenía grandes enfermedades, sentía dolores en el corazón, y esta monja la somete a purgas constantes. Ella vomita todas las noches, y en medio de esta tragedia para ella decía que no era posible que un cuerpo humano pudiese sufrir tanto, para calibrar un poco lo que ella sufrió en ese momento. Conoce a este sacerdote
que la confesaba, que es el del sortilegio. El del sortilegio. Y el sacerdote, viendo la sinceridad de Santa Teresa, le abre su corazón y le dice que hacía 4 años estaba en relaciones pecaminosas con una mujer y que mismo así celebraba la misa los domingos y no quería dejarla. Y Santa Teresa, entrando en su alma, le dice: tú tienes un amuleto de cobre, dámelo. Y él sabía, el sacerdote sabía que ese amuleto era un símbolo de la unión que tenía con esa mujer. Y al dárselo a Santa Teresa, como que es exorcizado de ese demonio que lo tenía agarrado, entrega el amuleto, Santa Teresa lo lanza en el río, él se confiesa, cambia de vida, se volvió un buen sacerdote y al año muere. Eso por la acción de una santa, su presencia, su conversación, su sinceridad, moribunda, en cama, a punto de morir. Poco tiempo después, las purgas son tales que ella muere. Pide la confesión, su padre se asusta y no le manda al confesor, porque dice: no, no se va a morir, no se va a morir. Muere. Estuve mirando un poco los documentos, si realmente murió o no murió, si hay una enfermedad que es la de la muerte y tal, pero todos los doctores que la vieron, porque fueron varios médicos después, ya la curandera salió del plano donde estaba y van varios doctores reales, y todos, 2 o 3, dicen que ella murió, o sea, no tenía signos vitales, mínimos, ni siquiera mínimos. El cuerpo empezó a enfriarse, no empañaba los vidrios, no tenía pulso, quedó rígida. Llegó a tener tantas señales de muerte que le colocaron cera en los ojos. En esa época le colocaban cera en los ojos a las personas para que no se abrieran los líquidos, tal. Le llegaron a colocar cera en los ojos. Solo que su padre no permitió que la enterrasen. Se quedó al lado de su cuerpo diciendo que no estaba muerta, le presentía algo. Al 4.º día resucita Santa Teresa. Se rompe la cera de los ojos, todos espantados que resucita, y ella, un poco enfadada, dice: ¿para qué me despiertan? Estaba ya vi el cielo, vi el infierno, vi grandes fundaciones y grandes almas que se van a salvar por mí. Vi a mi Padre en la gloria celestial. ¿Por qué me despiertan? Y resucita. Qué impresionante eso, impresionante. No resucita con plena salud, sigue muy enferma, pero le dice a su padre: basta, me voy a la encarnación de nuevo porque esto aquí, estas curanderas me van a matar. Entonces vuelve a la encarnación y ahí empieza como que otra vida para ella. Está 3 años en cama, lo que dijimos al inicio. Ella rezando, siente la inspiración de pedirle a San José su cura. Le pide a San José, inmediatamente empieza a caminar. Impresionante. Y aquí ya la fama de ella crece en gran manera, porque claro, una monja que convirtió a un sacerdote en Becedas, que resucitó, eso cundió por toda la comarca, que resucitó, que era buena, tal, que llega, que San José la cura, que logra caminar. Todo el mundo quería hablar con esa tal Teresa. Las propias monjas del monasterio empiezan a frecuentar su celda. Celdas son las habitaciones de los religiosos. Empiezan a frecuentar su celda. Algunas sobrinas que ella tiene, las hijas de un personaje que vamos a ver después, Margarita. Margarita no, se llamaba... Ahora me voy a acordar el nombre de ella. Muy famosa en Ávila, que le ayuda con sus fundaciones también. Las hijas de ella estaban allí y ella empieza a ser como que la directora espiritual de estas monjas. Y empiezan a platicar sobre la vida de los primeros padres de la iglesia, ermitaños, penitentes, sobre San Elías, sobre la regla primitiva del Carmelo, sobre un fervor más en la vida religiosa. Y a ella le gusta mucho esa idea, pero aquí viene lo delicado de la situación. Sus confesores y sus superiores le mandan a que se relacione con los hidalgos de Ávila, que estaban ofreciendo grandes donaciones al monasterio. Y ellas necesitadas mandan a Santa Teresa, que era la que mejor conseguía aquello. Y empieza horas y horas en el locutorio a atender caballeros. Incluso salía del monasterio para atender a las personas. Guiomar se llamaba la mujer que le ayudó. Después vamos a ver. Salía del monasterio para atender a los caballeros, atender a las personas. Le decían las monjas, sus hijas espirituales, por eso le decían que tuviese mucho cuidado, que la veían diferente, que ella estaba abandonando la oración. Pero ella no se dejaba influenciar por lo que le dijesen. Nunca se dejó influenciar por lo que le dijesen. Si ella tenía un razonamiento, iba hasta el final y decía: me lo mandan mis superiores, mi confesor me dice que no es pecado,
es mi deber, pues sigo haciéndolo. Y en Pedernía siguió con esas relaciones que ya se volvían un poco peligrosas y asiduas en el locutorio con los caballeros. Nada de más malo y más alarmante, sin embargo eran peligrosos y eso hacía con que el fervor de ella disminuyese. Y ella siente la prueba de la mediocridad, porque ella ve que eso no la aparta de Dios del todo, pero ella sí sabe que eso no la deja volar más alto. Interesante. Era un águila que estaba triste porque estaba siempre pisando en tierra como las gallinas. Y vemos que las grandes almas, los que tienen una gran vocación, siempre su principal tentación va a ser la mediocridad. Hago estas cosas que no son pecado, que son lícitas, pero que no son las más perfectas y que me distraen de las cosas verdaderas. Pues ella estaba totalmente hundida en la mediocridad, a tal punto que su padre se da cuenta y deja de visitarla. Se da cuenta de la mediocridad de su alma, deja de visitarla. Ella tiene visiones, ve primero en el locutorio que un caballero se vuelve con nuestro Señor Jesucristo, todo sangrado. No le hace caso a esa visión. O sea, al comienzo sí, dice que no se levantará hasta que nuestro Señor no la convierta, pero después le da igual, porque su razón le dice que lo que hace no es pecado. Entra un sapo enorme en el locutorio otra vez, todas las monjas se asustan, ella sabe que es por culpa de ella, pero le da igual. Pero un día, hablando con los nobles y tal, se da cuenta que todo lo que hacía era basura. Y dice, solo la acción de Dios en los hombres es lo que realmente cambia. Y es la famosa frase de ella, solo Dios basta. En ese momento se dio cuenta que solo Dios convierte, solo hay que dedicarse a Dios. Y dedicándose a Dios, Dios se va a dedicar a la humanidad. Qué impresionante. Y ve la imagen del Ecce Homo, que está en el monasterio de la Encarnación, y con esa imagen sí que se convierte del todo. Lo ve ensangrentado, sufriendo, y ella dice, quiero llevar una vida de perfección, porque como solo Dios basta, quiero que todo el mundo se una a Dios. Y ahí es que ella sí decide convertirse realmente. Más de 40 años ya tenía ella. O sea, fueron casi 12 años en esta vida un poco... Sí, digamos. No lejos totalmente de la santidad, pero tampoco cerca de ella. Una vida interesante. Estamos, por tanto, llegando al punto más importante de nuestro podcast, y en este punto es bueno que hagamos una pequeña pausa, porque es necesario que todos se compenetren de que si es necesario, ante todo, sobre todo y más que todo, unirse a Dios, esto solo se hace de una manera eficaz, sobre todo hoy en día, sino por medio de la Virgen María. Entonces es necesario que los que aún no se han consagrado a la Santísima Virgen lo hagan, y queremos que en un mensaje rápido puedan un poco informarse, ver cómo seguir esta vía de la consagración a la Santísima Virgen María. No se vayan, asistan a esta publicidad que es totalmente católica y después continuamos. Si eres devoto de la Virgen, atención, que tengo una invitación muy especial para ti. Únete a nosotros en una jornada de consagración a Jesús a través de las manos mediadoras de María Santísima. Descubrirás que tener un vínculo filial con la Virgen María es el camino más perfecto para acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Para unirte de forma gratuita a esta consagración, haz clic aquí abajo, visita nuestro sitio web, regístrate y únete al grupo de WhatsApp para estar al tanto de todo. ¡Te esperamos! Henos aquí de vuelta, queridos amigos, en nuestro podcast Vuelo de Águila. Estamos contemplando hoy un águila de primera categoría, Santa Teresa de Jesús, una mujer que realmente voló alto. Pero antes de seguir, si le ha gustado este vídeo, le está gustando, inscríbase al canal, ponga su like y envíele el link a muchas otras personas. Hagan apostolado, vamos a difundir la vida de los santos, la buena doctrina con alegría. Hermano Esteban, estábamos en un punto crucial de la vida de Santa Teresa. Ella está en crisis, decepcionada consigo misma por incluso instigación de nuestro Señor, que le aparece repetidas veces para que ella pues caiga en sí, se arrepienta, etc. Y está empezando ya a gestar en su mente, y como buena mujer pues ya comentando con otras personas, porque las mujeres piensan en voz alta muchas veces y hablan y comentan, pues está gestando el proyecto de reforma. Y al mismo tiempo están empezando en la vida de Santa Teresa fenómenos místicos de un calibre espectacular. Entonces, díganos una palabra. Bueno, ella empieza con su conversión, con la imagen del Ecce Homo que ya dijimos,
Las hijas de Guiomar de Ulloa están en el convento y hablan de formar un monasterio con la vida primitiva del Carmelo. Guiomar de Ulloa le suena mucho la cosa y empieza a buscar casas en Ávila y a hablar con los letrados, con los obispos, habla incluso con San Francisco de Borja, que va a visitar Ávila y va a estar en casa de Guiomar de Ulloa. San Francisco de Borja es un santo espectacular, pero poco conocido. Fue el segundo sucesor, de San Ignacio de Loyola. Fue virrey de Cataluña, un noble de altísima alcurnia, que se convierte, viendo el efecto devastador de la muerte, en una criatura que era bellísima, una princesa, una reina, y que, pues tiene contacto con Santa Teresa. Muy bien, volvemos. Y también otro que también va a ayudar mucho es San Pedro de Alcántara. De hecho, él va a conseguir toda la documentación para que ella pueda fundar su monasterio desde Roma. Con San Francisco de Borja, los dos se van a compaginar y van a conseguir el breve de la fundación. Pero bueno, ella empieza a pensar sobre el monasterio, sobre la reforma, sobre las fundaciones. Nuestro Señor le dice que tiene que fundar, escucha voces interiores que tiene que fundar. Ella se lo comunica a sus letrados, a sus confesores. Le dicen que déjese de eso, que es demonio, así como muchas experiencias místicas que experimentaba. San Pedro de Alcántara le dice que no, que tiene que fundar, que es la voz de Dios, que no se deje aplacar por esto, y la superiora le autoriza. Ella busca una casa en Ávila, el burbullo ya se expandía, nadie quería saber de más monjas de pobreza en Ávila, decía que iba a ser en detrimento de la ciudad, monjas de pobreza pidiendo limosnas, si iban a fundar que sea con renta, con dineros fijos, con entradas de dineros y tal. Ella duda al comienzo, pide ayuda al padre Ibáñez, que es un gran teólogo. El padre Ibáñez le da todas las razones lógicas por las cuales es mejor fundar con renta, diciendo que era para facilitar el unirse a Dios. No preocupándose de... Claro, no preocuparse del dinero, pero ella no se contenta con eso y le escribe a San Pedro de Alcántara. Él le manda una carta bellísima dándole las razones por las cuales es mejor estar en pobreza absoluta. San Pedro de Alcántara, otro personaje que aparece aquí rápidamente, un franciscano penitente, pero así de asustar, o sea, dormía en una celdita minúscula que no tenía ventana, o sea, con una ventana siempre abierta. Él decía que la noche de invierno, por aquellas zonas del norte de España, pues se quedaba media hora con la cabeza puesta en la ventana para que le diese mucho frío, de tal manera para que cuando se pusiese en cuclillas, porque no cabía extendido en su celdita para dormir, pues sintiese un poco de calor y pudiese dormir un poco. De tal manera era un penitente, pero así de estos también que hacen historia, ¿no? Y por tanto súper a favor de la pobreza más radical, de gente radical. Son la gente radical la que mueve la historia. No hay otra alternativa. Y de hecho, Santa Teresa tiene éxito en sus fundaciones y aglutina tantas doncellas que van a entrar en su orden justamente por este aspecto de radicalidad de la pobreza en la vida observante. Muchas monjas después le piden a Santa Teresa que les deje usar la túnica vasta y burda que usaba San Pedro de Alcántara, que era de sayal. Santa Teresa autoriza, pero cogen los tejidos de no sé dónde y todas las pobres monjas se llenan de pulgas. Entonces Santa Teresa, preocupada, hace unas coplas para expulsar las pulgas de los hábitos de sus monjas, muy bonitas, y las pulgas se van efectivamente, y como por milagro, en ningún monasterio de carmelitas descalzas hasta nuestros días ha habido plagas de pulgas. Qué impresionante. Santa Teresa era una santa alegre, ¿cierto? Hacía coplas, tocaba la guitarra. Yo no sé cómo eran las guitarras en aquella época, seguramente mucho más elegantes y dignas que hoy en día, pero era música, tal, y para ella eso de la tristeza no funcionaba, ¿no? Pero antes de lanzarse a las fundaciones, parece que mismo en la Encarnación, cuando uno va hoy en día, pues está la famosa capilla de la Transverberación, que es una señora capilla bastante representativa, grande. Incluso hay una placa allí inmensa donde dice que los operarios que trabajaban ahí, los obreros, oyeron una voz en la cual les decía que tenían que descalzarse para trabajar allí porque ese lugar donde estaban es un lugar santo. Es más o menos, por eso decimos que es la Moisés del Nuevo Testamento, Santa Teresa, porque hubo que descalzarse para hacer la capilla de la Transverberación. Entonces, ¿qué sucedió? Porque me parece importante que antes de que demos el salto a las fundaciones, la gente tenga en mente este fenómeno místico que realmente fuera de serie. Ella lo describe, aquí están sus palabras, casi que vale la pena leerlas. Sí, vale la pena. Si bien que Guiomar de Ulloa dice que este fenómeno de la transverberación le sucedió también en su palacio. Le sucedió varias veces, que ella vio y que Santa Teresa le dijo que le había sucedido varias veces, pero que el principal fue en aquella capilla
donde, O sea, que era su celda. que era su celda. Todavía está la celda ahí, ¿no? Se puede contemplar. Que ella, bueno, aquí está, que vio un ángel, dice, cava de mí al lado izquierdo, tal, muy bello y tal. Decía, veíanle en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro que parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba hasta las entrañas, abrazada en amor grande de Dios. O sea, fue una gracia de ella participar plenamente de nuestro Señor, de la pasión, de sus dolores, de una gracia que la unió con nuestro Señor propiamente. Jesús le traspasó el corazón. Le traspasó el corazón. Ella dice que sentía tal suavidad que no sabía qué hacer, que sentía un deleite en aquello que era gran dolor y gran suavidad al mismo tiempo. Y esa transverberación empuja su vida mística de una forma grandiosa y empiezan los éxtasis, los arrobamientos, que ella empieza a levitar. Eso antes de las fundaciones incluso, empieza a levitar delante de las monjas, después delante de las personas notables que las visitan. Incluso cuando Santa Teresa sale a hablar con el obispo de Ávila para la fundación, porque el ordinario del Carmen no quiere que ella funde. Vamos a hablar sobre él, Ángel de Salazar. Bueno, el obispo de Ávila está un poco desconfiado con Santa Teresa, si bien que hablando con ella ve que es una mujer cabal, que lo que piensa lo dice y no lo está engañando. Un día va a celebrar misa y dándole la comunión a Santa Teresa se eleva tanto que casi que no le puede dar la comunión a Santa Teresa. Y el obispo dice, basta, sí, funda sin problemas. Y le otorga la fundación. Entonces empieza una nueva vida mística en Santa Teresa que va a ser de donde sus fundaciones van a huir todo para que sus fundaciones sean sólidas, de esta vida mística de Santa Teresa. Qué impresionante. Es una gracia realmente extraordinaria que, pues para los que vayan a Ávila o los que quieran visitarlo por internet, que hoy en día muchos hoy viajan por internet, pues se conserva esa capilla. Hemos celebrado misa ahí, celebraremos aún, recordaremos a todos. Un lugar muy bendecido, muy, muy lindo. ¿Y qué más? Bueno, ella tiene que ir a Toledo por unas cuestiones diplomáticas de unos nobles que piden una ayuda. Ella va a Toledo. En Toledo empiezan las tratativas para comprar la casa en Ávila, pero para que nadie se entere, le pide a su hermano que la compre. Su hermano compra la casa, se instala allí y ella en silencio empieza a arreglar todo por dentro como un monasterio. Y va a ser la norma para todas sus fundaciones. ¿Cómo funda ella? Llega de noche a la casa, toda la noche la aderezan y en la mañana siguiente suenan las campanas y está fundado un monasterio de monjas y ni los vecinos, ni los notables, ni nadie se puede quejar. Era su estilo de fundar que lo aplicó ya al inicio en Ávila. Empiezan las construcciones de la casa del hermano de ella. Un sobrino, Gonzalito, ahí es cuando resucita un niño, jugando en las obras, cae en medio de las obras desfallecido y muerto. Algunas sobrinas de Santa Teresa estaban presentes y ven cómo el niño realmente estaba muerto. Santa Teresa se asusta y dice, si en Ávila se enteran que este niño murió en las obras de mi monasterio, se acabó la fundación. Coge al niño, lo lleva a una habitación aparte, lo pone en sus rodillas, le pone el velo encima y le empieza a soplar. Y al cabo de 1 hora y media, pues el niño resucita. Las monjas, ¿qué has resucitado a Gonzalo, Teresa? Y decía, calla, no seas boba y no cuentes nada. Decía Santa Teresa. Entonces resucita un niño, no por el hecho de resucitarlo y ya, sino porque veía que operando esa resurrección, impetrando de Dios esa resurrección, se iban a poder lograr las fundaciones que ella quería y iba a dar toda una expansión. Pues la noticia, como no podría dejar de ser, cundió por toda Ávila y se volvió fama de ella, que era también una gran milagrera, ¿no? Santa Teresa, que resucitaba a los niños. Empiezan a construir la casa hasta que fundan este monasterio con 4 monjas y mandan a 4 monjas de la Encarnación a que sean las formadoras de ellas, de estas 4. 4 forman a 4. Después vuelven. Y en ese momento es que viene la visita del padre Rubeo, que es el superior de los carmelitas en Roma. Es un poco complicado el contexto histórico, pero resumiéndolo mucho, el Concilio de Trento no iba adelante porque el Papa Pío IV se negaba a hacer una reforma seria de los monjes. Felipe II lo exhortó a que hiciera una reforma seria, que no era posible monjes saliendo como querían, sin misa, sin hábito incluso algunos, totalmente relajados. Le dijo al Papa, si usted no hace una reforma, yo a todos esos monjes los exilio de España. El Papa se asusta, pero no cunde nada.
Solo con el cambio de pontificado, cuando sube Pío V, que era un papa muy santo y muy observante, había sido inquisidor, Sí, claro, el cardenal Ghislieri. con él sí que la reforma va adelante. El padre Rubeo, superior de los carmelitas, se decide visitar España. Felipe II le da un plazo de 2 años. Si en 2 años no visita España, pues coloco mi superior del Carmen en España y yo reformo esto, porque se acabó. Fue de las cosas que Felipe II hizo con mucha presteza. El padre Rubeo se asusta y va a España. Llega a Andalucía, los monjes le dan 3 bofetadas, lo expulsan de ahí, incluso con armas. Él sale corriendo despavorido. Había unos monjes Nieto, que vamos a ver ellos después cómo se infiltran en la rama de los descalzos, eran calzados muy relajados, y Gaspar Nieto, que era un fraile, logra infiltrarse en las fundaciones de Santa Teresa y desde dentro hacer mal a la fundación. Después veremos un poco de este monje malvado. Iba imponiendo hábitos por donde iba pasando, solo le importaban las honras, iba viajando, bueno, en fin, era un monje fatal. O sea que todo esto de decadencia, infiltración en la iglesia, es viejo, antiguo. Es una táctica muy usada desde antes. Pero bueno, el padre Rubeo va a Portugal. En Portugal se consuela un poco, pero su verdadero consuelo es cuando vuelve a Castilla. Y en Ávila se encuentra con Santa Teresa, una mística, con una fundación de monjas que llevan la vida primitiva con seriedad, con rigor. Se encanta con esa vida primitiva y le da un permiso a Santa Teresa que nunca nadie más en la historia tuvo, que era fundar casas donde quisiera en toda Castilla. Entonces ella tenía un permiso del superior del Carmen de fundar casas donde quisiera y podía sacarse 2 monjas de la Encarnación cada vez que quisiera para sus fundaciones. O sea, era plenipotenciaria para hacer lo que quería, y las monjas de la Encarnación querían mucho a Santa Teresa y la apoyaban y iban a sus fundaciones. De hecho, las primeras 4 fundaciones fueron monjas de la Encarnación. Ya después fue cantera propia de ella para las próximas fundaciones. Es interesante ver cómo la providencia dispone todo para que Santa Teresa funde, salga a fundar. Después la calumniarán diciendo que era una mujer andariega, que andaba por ahí sin hacer nada y tal, y bueno. Pero siempre, así es la gente de cruel, ¿eh? Porque cuando los santos aparecen no pensemos que todos les aplauden, ¿no? Mucha gente los persigue. Y esto que el hermano Esteban está tratando al respecto de la tensión entre lo que va a ser el Carmelo reformado y el Carmelo no reformado, es también un fenómeno clásico de la Iglesia. O sea, siempre la vida religiosa, pues como todo fenómeno humano, tiende al relajamiento por el peso del pecado original, la gravedad del pecado original. Pero el Espíritu Santo manda nuevas oleadas de fervor, de devoción, que renuevan la vida religiosa, pero no sin crisis y sin problemas. ¿De acuerdo? Nosotros, pues en nuestra experiencia de vida religiosa también podemos testimoniar que esto a veces pasa. Recientemente en París, buscando hospedaje para unas hermanas de los Heraldos, la religiosa que pues acogió al Señor, que fue a pedirle este favor, inicialmente muy simpática, pero cuando vio el vídeo de las hermanas de los Heraldos cantando villancicos, cambió su cara y dijo: a ellas no las recibo. ¿Por qué? Porque hay tensión y hay crisis. Siempre hay tensión y crisis. Son fenómenos que suceden, pero al final siempre vence quien está en el fervor, porque ¿qué restó de todos estos religiosos relajados? No restó nada. ¿Qué restó de los carmelos teresianos? Quedó todo, están todos ahí. Es impresionante la fuerza de perpetuidad que tiene el Carmelo. En su segunda fundación, Medina del Campo, Santa Teresa va a encontrarse con otro personaje fundamental para sus fundaciones, que es San Juan de la Cruz. Él era un teólogo de Salamanca, estaba estudiando en Salamanca, originario de Medina del Campo, conoce a Santa Teresa. Él ya había decidido, antes de conocer a Santa Teresa, de cambiarse de orden, porque los carmelitas estaban muy decadentes. Trento autorizaba pasar de una orden mendicante a otra, no había problema. Él quería cambiarse porque los carmelitas estaban muy mal. Conoce a Santa Teresa dice: estos monasterios de monjas sin hombres que las dirijan no funcionan. Necesitamos confesores también de nuestro carisma que nos dirijan para que podamos encaminarnos hacia el bien. Ella siente esa inspiración de fundar a los hombres descalzos también. San Juan de la Cruz llega con otro estudiante que era un fraile muy alto, San Juan de la Cruz muy bajito, y ella, muy graciosa, le dice a las monjas: hemos encontrado a fraile y medio para la fundación de los descalzos. Pero ese medio fraile valía por 3, era un fraile potente. Y eran muy diferentes en su personalidad. San Juan de la Cruz era muy retraído, Santa Teresa muy expansiva, San Juan de la Cruz muy tímido, ella muy extrovertida, pero
los ánimos y las compaginaciones temperamentales no obstaculizaron que ellos realmente fuesen muy unidos. Entonces conoce a San Juan de la Cruz. En la siguiente fundación que Santa Teresa hace en Malagón, San Fray de la Cruz ya la acompaña con la promesa de hacerse descalzo y en el camino le pide el hábito. No se resiste San Juan de la Cruz, le pide el hábito a Santa Teresa. Iban con una novicia que llevaba su tuniquilla para que se la impusieran al llegar y se la quitan la túnica a la pobre, como era bajito la arreglan y le dan el hábito a San Juan de la Cruz. Y empieza la fundación de los descalzos. Eso en Duruelo, San Juan de la Cruz se establece allí y ahí va a llegar este Baltasar Nieto, que era este monje que estaba en contra, infiltrado, muy arrepentido, ofreciendo sumas de dinero para la fundación. Caen un poco en la trampa y logran que le entre también como descalzo. Le dan el hábito. Él va a coger después a esta falsa mística Catalina de Cardona, que va a exacerbar los ánimos allí en Duruelo, desviarlo. San Juan de la Cruz lucha. Bueno, esto es toda una historia muy grande. Resumiendo, este Baltasar Nieto, tiempo después, se va a hacer nombrar prior de ese convento, apoyado por la princesa de Éboli. Logra tener amistades con la princesa de Éboli. Va a intrometer a la princesa de Éboli en las fundaciones de Santa Teresa. Le da el hábito. La princesa de Éboli, solo para que sepan, era esposa del príncipe de Éboli, que era un portugués que se había educado con Felipe II, por tanto eran amigos de Felipe II, solo que esta princesa de Éboli era realmente un personaje altamente tóxico. Bellísima, tuerta, con el parche de pirata que le daba una especie de todavía aire más así fascinante, pero un personaje realmente altamente tóxico. Santa Teresa va a decir que era la mujer más poderosa y más vengativa de España. Hablando de esta princesa, su esposo Ruy Gómez le llamaban Rey Gómez. Imagínense la influencia que tenía esta. Ojo, Santa Teresa vio a Ruy Gómez en el purgatorio, fue una de las visiones. Y ella rezó por él y lo salvó. O sea, salvó al marido de las llamas del purgatorio, Santa Teresa. Que por cierto, un paréntesis también, Santa Teresa en una de sus visiones también fue al infierno. Y ella, que pensaba que el temor no era para ella, pues después de haber ido al infierno y haber visto lo que le esperaba si no era fiel, se dio cuenta de que la visión del infierno era muy importante, no solo para su propia salvación, sino para aumentar el celo y el deseo de sacrificarse por las almas para que nadie fuera al infierno. Tan terrible y tan tremendo fue. Se usa mucho en retiro espiritual cuando se va a meditar sobre el infierno, la visión de Santa Teresa en el infierno. La persona que no lo conozca la puede buscar en internet, que la encontrará, hará mucho bien espiritual porque es impresionante. Dice que meditó durante su vida en el infierno, pero esa visión fue tan real, tan palpable, que la marcó así. Bueno, es interesante que nos saltamos esto también, que cuando ella meditó en esa visión del infierno, ella hizo un cuarto voto, que era el voto de perfección, de hacerlo más perfecto. Y ella lo aplicaba a sus monjas. Decían: hijas mías, siempre hagan lo más perfecto. Y eso fue la guía para su Santa vida. Maravillas también lo va a hacer este voto. Y ahora ya retomamos con esta mujer tóxica llamada princesa de Éboli. Ella va a entrar en papel después con la fundación de Pastrana, pero por en cuanto la nombramos porque Santa Teresa funda Valladolid, después de Valladolid va a Toledo. ¿Qué tal si hacemos una cronología? Sí. Aquí el hermano Esteban anotó: Ávila, 1562, Medina del Campo, 567, Malagón, 1568, Valladolid, 1568, Toledo, 1569, Pastrana, 1569, Salamanca, 1570, Alba de Tormes, 1571, Segovia, 1574, Beas de Segura, 1575, Sevilla, que ese fue otro convento con mucha historia, 1575, Caravaca de la Cruz, 1576, Villanueva de Jara, 1580, Palencia, que fue de las fundaciones más suaves para Santa Teresa, decía que todos los palentinos eran harina de buen costal, palentinos, que se alegren con este comentario, 1580, Soria, 1581, Granada, 1582 y Burgos, 1582. No sé si hay más. No, Caravaca de la Cruz y Granada. En Caravaca la Cruz manda a una discípula, no va personalmente, fue en vida de Santa Teresa, y a Granada manda a San Juan de la Cruz. Pero bueno, son también fundaciones de ella, todas muy seguiditas, porque ella no paraba. Terminaba una cansada, agotadísima, y nuestro Señor tiene con la salud que le iba faltando cada vez más ella seguía dando de sí. Ella se le paralizaba la lengua muchas veces y con comulgar se le desataba. Era impresionante. El padre Gracián va a comentar después, la va a conocer en Toledo, pero bueno, ella desde de Duruelo pasa a Valladolid, de Valladolid pasa a Toledo. Toledo tuvo grandes dificultades porque era la ciudad imperial, tenía 24 conventos, 12.000 monjas viviendo. El arzobispo había prohibido fundar más monasterios en ese lugar, que no era posible. Ella va con sus patentes de que podía fundar donde quisiera y funda.
en Toledo. Al comienzo con una casa alquilada, después compra la casa, pero en Toledo va a ser interesante que va a conocer a Fray Juan Alonso de Salinas, que era el prior de los dominicos, provincial de los dominicos, gran teólogo, que le dijo en cierta ocasión al padre Ibáñez, que era otro amigo de Santa Teresa: esa Teresa es muy vuestra, no hay que fiarse en la fe de las mujeres, es superficial. Y el padre Ibáñez, un poco tocado en su amor propio, le dice: vaya, conózcala, hable con ella y me cuenta. Entonces este hombre fue a predicar en Toledo, un poco con la excusa de conocer a Santa Teresa, que ya tenía fama. La confiesa, habla con ella y después va donde el padre Ibáñez y le escribe una carta diciéndole: me has engañado, me dijiste que fuese a hablar con una mujer, pero he encontrado a un hombre y de los muy barbados. Hablando del ánimo viril que tiene Santa Teresa en sus fundaciones, en su angustia y tal. Ahí pasa Pastrana, volvemos a la princesa de Éboli. Ella le ofrece una casa, le ofrece el monasterio, le ofrece vivir allí, o sea, a sus despensas, que sea todo bajo sus despensas. Santa Teresa desconfía, sabe que ella se quería intrometer en el monasterio, como que lavar su conciencia con aires de piedad. Funda Pastrana, pero las monjas van a escaparse de Pastrana después. Y la astucia de Santa Teresa, ¿no? Que ella... Porque ella funda. La princesa de Éboli, gracias a este Baltasar Nieto, entra en el monasterio, recibe el hábito. Baltasar Nieto le impone el hábito sin más, va imponiendo hábitos. Le impone hábito a sus dos criadas, porque sí. Y la princesa de Éboli obliga a que todas las monjas le hablen de rodillas. La priora de ese convento tenía mucho brío y se le impone, y la que mando soy yo, soy la priora puesta por Santa Teresa. Empiezan las fricciones. Santa Teresa astutamente se da cuenta que la cosa no iba adelante y manda unos carruajes a que se lleven las monjas en silencio. En la madrugada van, las recogen a todas y se escapan. La princesa de Éboli despierta el día siguiente, el monasterio vacío. Se asusta, es algo difícil porque está metiéndose con la mujer más poderosa y vengativa de España. Pero Santa Teresa con su astucia le manda una carta explicándole todo, elogiándole, diciéndole que no se preocupe, y ella se calma. La princesa de Éboli. Pero vemos una más de este Baltasar Nieto, que siempre metiéndose donde no debe. Después es en Pastrana donde recibe la revelación de su muerte también. El día de su muerte ya lo sabía, ya sabía cuánto tiempo tenía para sus fundaciones, tenía clarísimo, pero para que nadie se intrometiese en eso, ella lo escribió en clave, en un código, que después lo descifran, y era que moriría después de los 63 años más o menos, y él lo deja en su breviario, y siempre que rezaba pues tenía su papel ahí delante. Una niña que entra al monasterio era muy amiga de Santa Teresa. Santa Teresa quería mucho a las niñas que entraban en los monasterios. Trento prohibió que los niños recibiesen hábito hasta los 13 años. A los 13 podían recibir, pero no prohibía que viviesen en los monasterios los niños. Entonces muchas niñas empezaron a vivir con Santa Teresa. Ella las abrazaba afectuosamente, incluso las dejaba dormir en su regazo, las trataba como una madre. Y vean esto, señores papás, los que dicen: no, mi hijo decidirá a los 18 si va a ser religioso o no. No es así la vida, Dios puede llamar antes. Samuel fue llamado en el Antiguo Testamento con 12 años, aquí hay niños llamados antes. ¿Por qué no secundar la vocación antes y ayudarla? Que si después esta niña no iban a ser monjas, pues se iban a recordar toda la vida del cariño de Santa Teresa y van a ser buenas madres de familia. ¿Por qué atrasar eso y no atrasar, por ejemplo, que su hijo pueda cometer un pecado mortal? Porque su hijo puede cometer un pecado mortal a partir de los 7, 8, 9 años, dicen los moralistas católicos. Pero entre tanto, no puede entrar en religión, no puede acercarse a la vida religiosa hasta los 18. ¿Por qué eso? Y esos son los papás que hoy en día favorecen las vocaciones, porque hay muchos que ni siquiera las favorecen. Ahí va otro recadito a los papás. Seguimos. Entonces, bueno, tenemos esto de Pastrana. Allí también va a conocer por medio de la princesa de Éboli a la princesa doña Juana, que ella funda las Descalzas Reales de Madrid, y empieza todo el comercio epistolar con Felipe II. Santa Teresa, las revelaciones que recibía las decía tal cual, y en cierta ocasión le da una reprensión a Felipe II. Santa Teresa de Ávila corregía a los reyes, nada más y nada menos. Los moros se habían sublevado en Andalucía y habían enviado a don Juan de Austria para reprimirlos. Don Juan de Austria salió exitoso de aquellas campañas, aclamado por el pueblo, pero los del consejo de Felipe II hostigaban a San Juan de Austria y lo frenaban en sus ímpetus. Y Felipe II por detrás aprobaba. Santa Teresa tuvo una visión que le dice: dile a Felipe, al rey,
que se acuerde del rey Saúl, haciendo la analogía de la envidia que tuvo el rey Saúl al rey David y que se acordase de ello. Qué impresionante. Y escribe la carta y se la envía. Y Felipe II la lee y no queda resentido porque después vamos a ver que apoya a Santa Teresa en sus fundaciones. Interesante. Muy interesante. Vemos que entonces la mujer más poderosa de España no era la princesa de Éboli, era Teresa Era de Jesús. Santa Teresa. Ella guiaba a los reyes también, orientaba a los reyes, con toda humildad. Después, bueno, funda en Salamanca. En Salamanca hace el milagro, en el camino de Salamanca hace el milagro de aclarar un río que no se podía pasar. Ella dice, no, pasemos por aquí. Cuando pasan se ilumina, las aguas se amansan, pasan y vuelven a fluir las aguas. O sea, son milagros tipo Moisés, tipo Eliseo, Elías. Interesante. Es impresionante. Después va a la fundación de Alba de Tormes, donde reposará su cuerpo años después, invitada por Teresa de la Is, los duques de Alba, todo aquello. Y Santa Teresa, fundando Alba de Tormes, es interesante porque Teresa de la Is tiene un sueño de una fundación. Se lo comenta a un padre franciscano, le dicen que Teresa estaba fundando, ella va, hace en la iglesia, cuando estaban en las obras de la iglesia, donde iba a ser el coro alto, ella dijo, dejen un espacio. ¿Para qué? No, para un depósito. Ella tuvo una visión de que su cuerpo iba a ser depositado ahí, en ese momento. Y dejaron el espacio para un depósito que después fue donde la sepultaron, porque cuando ella murió, eso lo contaremos después, pero cuando muere la sepultan rápido. Dice, perdemos este tesoro que es el cuerpo de ella. Entonces la sepultaron al día siguiente y ya estaba el depósito preparado por Santa Teresa. Entonces, bueno, después ella tiene que volver a la Encarnación. ¿Por qué? Porque el provincial Ángel de Salazar le tenía envidia, claro, no le había autorizado a fundar su primer monasterio y después ella ya había fundado 6, 7 monasterios más, con aprobación del principal del Carmen. Entonces este Ángel de Salazar con envidia le dice, no, tienes que volver a la Encarnación, hacerte cargo de ese monasterio y reformar ese monasterio en vez de estar fundando por todo lado. Es más sapiencial. Y ella obedece porque era muy obediente, obedece, y aquí vamos a ver su entrada en la Encarnación como priora. Parece que fue apoteótica, apocalíptica. Fue una cosa de espantar, porque las monjas querían a Santa Teresa, sí que la querían, la conocían, muchas habían salido para sus fundaciones, ella tenía fama de santidad, la querían muchísimo. Lo que no toleraban era que este prior se intrometiese en las decisiones de la Encarnación. Ya se había intrometido en varias decisiones y ahora imponerles una priora ellos no lo podían tolerar. Ellas querían Santa Teresa, pero escogida por ellas mismas, no por este Ángel de Salazar. Entonces ella vuelve a Ávila, se recluye en el monasterio de San José y desde allí manda una carta a la Encarnación. Eran 2 monasterios en Ávila, recordemos. Entonces, desde San José le manda a la Encarnación una carta expulsando a todas las criadas antes de tomar el cargo. Y las monjas aceptan y expulsan a las criadas, lo que deja entender que la aversión no era hacia Santa Teresa, sino a este Ángel de Salazar, el provincial. Ella llega a las puertas de la Encarnación, hay un error táctico, porque va Ángel de Salazar con el poder seglar para meter a Santa Teresa. Pero las monjas, ya avisadas, llaman a unos caballeros, a unos nobles que tenían también protectores, y se plantan en la puerta impidiendo la entrada. Todo el pueblo se aglutina, empieza un forcejeo. Hay una testigo que no la encuentro aquí, pero bueno, dice que ella escuchaba los gritos desde las murallas y que aparecían los gritos del mismo infierno, de las monjas no permitiendo el paso de Santa Teresa. Santa Teresa estaba tranquila sentada en el patio. Cuando entran, aquí está doña Juana Blázquez, es la testimonio. Cuando entran por la iglesia, Ángel de Salazar empieza a forcejear las puertas del comulgatorio para meter a Santa Teresa. Las monjas del otro lado forcejeando para que no las abriese. El poder seglar, los caballeros casi que se pelean allí hasta que abren las puertas, meten a Santa Teresa. Muchas monjas miraban a la pared, miraban al suelo, otras gritaban para que no pudiesen hablar, daban gritos, aullidos. Y Ángel de Salazar, muy ladino, le dice, pero no queréis a Teresa, no la queréis, esta gran santa. Y aquí viene Catalina de Castro, que era una monja que ya reconocía a Santa Teresa, que dice, sí la queremos y la amamos. Al que no queremos es a ti, vete. Y ahí como que todas se calman y tiene un efecto exorcístico en todo aquello. Todo se aplaca. En la misa del día siguiente, Santa Teresa comulga
y todas se impresionan. Dicen, esta no se dejó llevar por el odio ni por los desentendidos, siempre mantuvo su ánimo firme. Y las otras monjas empiezan a rendirle respeto, hacen la lección, ellas como que ellas mismas de Santa Teresa, cuando ya el hecho famoso de la imagen que en el coro está el puesto de la priora, el lugar de la priora. Y ella coloca la imagen de Nuestra Señora por priora y le entrega las llaves. Esa imagen está ahí todavía. ¿Está? De vez en cuando la bajan. Una vez la vimos abajo, nosotros esa imagen. Pero en general creo que estará en la clausura. ¿Sí? Coloca a la Virgen por priora y coloca a San José por superior. Todas las casas tenían la priora y la superiora, que era la que mandaba y la que ejecutaba, por decirlo así, que era la superiora. Entonces coloca a Nuestra Señora por priora y a San José por superior. Ella entró con la imagen de San José a la Encarnación y ahí queda monja en la Encarnación, pero el obispo de Ávila va a pedir para que la dejen salir en Roma para que siga fundando, porque el obispo de Ávila era un hombre que tenía mucha visión y decía, ella tiene que seguir fundando. Entonces vienen todas las conjeturas, ella reforma, no con la regla de las descalzas, en la Encarnación, pero sí las reforma lo máximo que se puede con la regla de las calzadas, porque muchas monjas le dijeron a Santa Teresa, no nos puede exigir algo que no profesamos, y era verdad. Santa Teresa, hasta la Madre Maravillas, aquel monasterio va a ser de calzadas. Exactamente, sí, sí, sí. Hasta el La siglo Madre XX. Maravillas que logra que sean descalzas, sí. Y que hoy en día es un convento floreciente la Encarnación, ¿eh? Tiene muchísimas vocaciones. Entonces empieza a reformarse, gana la confianza de todas las monjas. Los caballeros que iban a visitar a las monjas dejan de visitar el monasterio por un hecho que sucedió. Había una monja que tenía todos los días una conversación con un caballero, todos los días, todos los días. Un día Santa Teresa le dijo que no estaba, al día siguiente que no estaba, que no estaba, que no estaba. El caballero le dice, ¿pero qué está pasando? Que ella vive aquí, que sí está. Santa Teresa le dice, usted váyase, si no le escribo al rey que le hagan cortar la cabeza. Y ahí ningún hombre volvió al monasterio a hablar con las monjas a partir de ese hecho. Sabían que tenía audiencia con el rey, Santa Teresa, no lo decía porque sí. Entonces era una mujer impresionante. De armas tomar. Manda a San Juan de la Cruz a que sea el confesor de ellas en la Encarnación. Ahí es cuando la ven levitar, el famoso hecho que la ven levitar a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, los dos juntos en la confesión, los dos levitan. Hay testigos, monjas que los vieron levitar. Y Santa Teresa le decía que quería tiernamente a San Juan de la Cruz, pero que no le daba el debido respeto. San Juan de la Cruz, tímido, le decía, enmiéndese, hija. Y para mortificarla, le dio media hostia. Pero parece que cuando le daba media hostia siempre pasaba un fenómeno místico. Ahí recibió el desponsorio místico ella. Ah, pues nada más ni nada menos. Que es más unión con nuestro Señor después de esa... Es que a partir de hoy todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo, ¿no? Solo que Jesús fue bastante poco romántico con Santa Teresa, pues le regaló no un anillo como a otra santa, Santa Catalina de Siena y tal, sino un clavo de la pasión. Le dio un clavo a la pasión. Pero bueno. Y después otro padre, el padre Gracián, que Santa Teresa también le dijo que lo amaba tiernamente, el padre Gracián también en la comunión, media hostia. La pobre, a todos los que ella quería la mortificaban y también recibió una cruz con 4 amatistas en símbolo de la unión con nuestro Señor. Qué bonito, ¿eh? Bueno, ella sale a fundar más monasterios, va a Segovia después. En Segovia el obispo no las deja fundar, sí que las deja fundar. En ese momento se da la fuga de Pastrana que ya comentamos. Va a Beas. Aquí un milagro de San José parece, ¿no? En Beas. Sí. Por las montañas hay unos peñascos muy enormes. Iba la caravana de ella, siempre iba normalmente con Julián de Ávila, que era el capellán de ellas que tenía en Ávila de mucho tiempo. Era un sacerdote muy bueno, muy práctico. Se encargaba de pagarle los albañiles, de pagar a los hombres de los caballos, conseguir los hospedajes. Era un hombre muy bueno, que Santa Teresa lo quería mucho también. Y en Beas van por un camino, se pierden y están a punto en la tarde de ir a un precipicio. Y llega un pastor y dice, por ahí no, paren, por otro camino. Ahí van por otro camino, se salvan y ven a Teresa llorando. Y le dicen, ¿qué pasa? No, es que será nuestro glorioso Padre San José. ¿Por qué no hablamos con él? Busquémoslo. Ahí van a buscarlo, no lo encuentran, pero San José les allana el camino. Impresionante. Sevilla, después, antes fundan en Caravaca, de la Veracruz. Ella no puede ir porque tenía que dirigirse a Sevilla. En Sevilla pasa algo. El padre Gracián, que había sido nombrado ya prior de los carmelitas, le dice que vaya a Sevilla. Ella quería ir a Madrid. Y el padre Gracián, simulando que no tenía ninguna preferencia, le dice, póngalo en oración y lo que Dios quiera para usted.
Ella le obedece, lo pone en oración y Dios le dice, vete a Madrid. Le dice eso al padre Gracián, que vaya a Madrid. Le parece, no, vamos a Sevilla. Entonces, van a Sevilla contra la voluntad de Santa Teresa. Sin embargo, ella obedece porque ella había hecho un voto de obediencia al padre Gracián también interior, porque veía que era un hombre de Dios. Me parece que nuestro Señor se le apareció, le unió las manos. Sí, una visión de que los unían. Y dice, tómalo en mi lugar. O sea, bastante fuerte, que tomase al padre Gracián en lugar de él. Solo que el padre Gracián no era él, definitivamente. O sea, fue un hombre que tuvo sus lados seguramente buenos, pero tenía sus deficiencias como esta, que no era tan dócil. Entonces ahí vemos que eso fue una jugada política porque el padre Gracián quería entrar en Andalucía para vengarse un poco de todo lo que habían hecho esos frailes de Andalucía, pero quería entrar con toda. La forma de entrar con toda era entrar con Santa Teresa. Y entrar en Sevilla. Y entrar en Sevilla con Santa Teresa. En Sevilla la trataron fatal, ¿no? Entonces llegó a Sevilla, pasó por Córdoba. La Inquisición de Córdoba había pedido sus libros, se estaban examinando en ese preciso momento. Ella, apavorada de entrar a Córdoba, se cubren con paños para que no las vean en Córdoba y el carruaje no pasa por un puente, por los pivotes, no puede pasar. Y justo al lado del edificio de la Inquisición. Llega una multitud de personas para intentar pasar el carruaje, las monjas muriéndose de calor, ella afligida, la Inquisición arriba, con sus libros arriba, se la descubrían que era Teresa, la de los libros. Dice que fue de las angustias más grandes de su vida. Pobrecita, qué bárbaro. Y las monjas decían, la Inquisición. Ella decía, no, la Inquisición no puede juzgar a una persona que tiene tanta fe como yo, no se preocupen. Pero por dentro estaba muerta de susto. Bueno, y en Sevilla, ya funda el monasterio en Sevilla, ninguna mujer sevillana quiere hacerse monja con esas formas de ser castellanas, secas y áridas, como decían ellas. Fue difícil para ella. Se cuentan siempre un hecho, no sé si usted lo leyó o no, que ella estaba en el tejado trabajando y un sevillano pues dice, esas monjas vagas que no hacen nada, palo hay que darle. Y Santa Teresa se levantó y lo miró y dice, palos, me hacen falta palos. Tráigame. Y el sevillano quedó descolocado y le trajo palos. Eso le pasaba mucho a ella, por ejemplo, cuando no tenían comida, iban al torno, lo giraban y estaba la comida en el torno. Cuando les faltaba leña, iban al torno, giraban, estaba la leña. No sé si fue en Sevilla también lo del notario que le pidió un beso. Y se lo dio. No, le dice, hasta 2 le doy si quiere. O sea, el notario pícaro. No le quería firmar el documento, solo si le daba un besos. Y Santa Teresa era una mujer también de 60 años, santa, muy madura, y le dio los 2 besos y tuvo su documento. Forma en Sevilla. Al poco tiempo pues se las conquista a las sevillanas, que eran mujeres un poco diferentes, les gustaba otra forma de ser, eran más espontáneas. Pero bueno, Santa Teresa funda en Sevilla, pasa de Sevilla a Palencia. Pero antes de ir a Palencia, la Inquisición busca a Santa Teresa en Sevilla. Lo que ella se temía le sucede. La buscan, la interrogan y se dan cuenta que era una mujer buena, una mujer de Dios. Que todo lo que hablaban de ella eran niñerías. Por ejemplo, cuando las monjas comulgaban, como eran tan pobres, tenían pocos velos. Entonces se prestaban el velo de una a otra para ir a comulgar. Decían que eso eran ritos oscurantistas. Santa Teresa le explicó a los inquisidores, mire, no tenemos velos, somos pobres, tal. Ahí la pinta Juan de la Miseria, hace el cuadro de ella por pedido del padre Gracián, y Santa Teresa le dice, Dios le perdone porque me ha hecho vieja y lagañosa. ¿No? En Sevilla la excomulgan, provincial de los carmelitas. Acordémonos que en aquella época el poder de excomunión pues estaba muy extendido. Todos los ordinarios religiosos, o sea, los superiores religiosos también podían excomulgar. Hoy en día está bastante más circunscrito, pero los obispos podían excomulgar, los ordinarios religiosos, los prelados. Entonces a veces las excomuniones volaban con una cierta facilidad para arriba y para abajo. Y la manda a volver al monasterio que ella quisiera que saliese de las fundaciones. Y ella, estando excomulgada por el provincial, en su fundación de Sevilla hace una procesión con el Santísimo Sacramento, le pide la bendición al arzobispo de Sevilla y después el obispo se arrodilla y le pide la bendición a Santa Teresa. Excomulgada. El obispo le pide la bendición. Entonces, ¿qué es esto? ¿Quién es esta mujer? Que hasta el obispo se arrodilla en presencia de todo Sevilla y le pide la bendición. Continúan sus fundaciones. La va a San José nuevamente como priora y su última fundación de Burgos.
Funda en Burgos, el obispo se niega a fundar en Burgos y estando en Burgos es que recibe la obediencia, y esto ya va a ser del padre Gracián, no se sabe por qué, de volver a Ávila, de hablar con las fundaciones y volver a Ávila. Quizá porque la veían mal de salud, no sé. La salud de ella andaba menguando. Entonces, de camino a Ávila, le piden que antes se pase por Alba de Tormes para consolar a la duquesa que acaba de dar a luz a un hijo. La duquesa de Alba, esposa del gran duque de Alba, fue una gran patrocinadora también de los carmelitas. Claro, ¿no? ella fundó el monasterio de Alba de Tormes a sus despensas. Sí. Entonces ella va, ahí es cuando la expulsan de uno de los monasterios, porque ella pasa pidiendo hospedaje, la expulsan de uno de sus monasterios con su enfermera que la acompañaba siempre, Ana de San Bartolomé, la expulsan sin comida en pleno invierno. Ella llega a un lugar casi muerta, pide 2 huevos por caridad, no se los dan, a San Bartolomé le da un higo, continúan el camino, llegan a Alba de Tormes, ella ya casi moribunda, tiene un derrame visceral, y en Alba de Tormes la priora también enemiga de ella, y ya ve que como que el holocausto máximo de su vida se empieza a dar, y como que el demonio le dice, tus fundaciones van a revertir en contra tuya, y sentía ese gran dolor. Un fracaso absoluto. En el momento de su muerte, y ella, digámoslo aquí, como que sintió también gran dolor por el padre Gracián, que le da esa obediencia así medio sin saber por qué, y que era tan amiga de ella. Entonces guarda esos 3 dolores muy grandes antes de morir. Es excluida el 29, que es el día de San Miguel, ella comulga. Días después pasa muy mal, pide para confesarse, recibe la unción, y muchas ven que su rostro se ilumina, un olor agradable sale de su habitación, tienen que abrir las ventanas de tanto olor que hay en la habitación de ella. La priora nunca está presente en esos momentos, eso le duele a ella profundamente. Y Ana de San Bartolomé, el día de su muerte, que fue el 4 de octubre, pero con el calendario gregoriano, que justo cambió ese día, quedó el 15. Por eso el día de ella es el 15. Bueno, el 4 hubiera sido el día de San Francisco, chocaría, entonces el 15. Ella muere el 4 de octubre en los brazos de Ana de San Bartolomé, en medio de padecimientos, pero su rostro juvenil, como decían muchos, las manos parecían de nácar, eso varios testimonios dan testimonio de que sus manos parecían de nácar. Sale su cuerpo a la iglesia y un olor cunde por toda la iglesia, por todo el pueblo de Alba de Tormes de aquel momento, y se apresuran a enterrarla para no perder ese gran tesoro, sin embalsamarla, sin tratarla, sin nada. La entierran. Ahí el padre Gracián dice que la lleven a Ávila. No, ya está enterrada aquí, en el mismo depósito que ella había dejado para su cuerpo. Cuando muere, muchas monjas la ven. Muchas monjas ven que ella muere. Unas ven que sale una paloma de su boca. Otras ven que la ven llena de luz a distancia. Monjas que la ven a distancia. Ven que está llena de luz. Otra escucha que Santa Teresa le dice, no muero, hija, vivo para la eternidad, vivo en la eternidad. Y a partir de ahí se expande un ánimo en las monjas, en las superioras, de una gracia teresiana de fundar, de fervor, de santidad. Y ella marcó España, marcó la historia, marcó nuestras almas, y su presencia creo que marcará hasta el fin de los tiempos, porque no es posible que una persona que haya sido tan favorecida por Dios hacer algo no repercuta para la eternidad, para el futuro, lo que ella hizo. Entonces esta es la gran Santa Teresa. Después sobre su cuerpo pasarán muchísimas cosas. La pobre la descuartizaron a la pobre. La exhumaron. Hoy se venera el corazón en Alba de Tormes, un brazo, ¿no? Está el brazo, el corazón y lo que queda de su cuerpo. Que está por todo el mundo, pero un poco también simbólico de cómo el espíritu de ella también está por todo el mundo difundiendo este carisma. Hay una cosa interesante que para los que han llegado hasta el final, el premio para los perseverantes es que pues el gran alma del doctor Plinio, que era pues como que fue el padre espiritual de Monsieur Juan, como que el primer fundador de los Heraldos, también padre espiritual nuestro, en el año 88, por ocasión de su 80º aniversario, fue a visitar Santa Teresa en Ávila, entre otros lugares de peregrinación. Quedó absolutamente encantado. Él tenía tanto encanto por Santa Teresa que la comparaba a Carlomagno. Carlomagno, el gran emperador de los francos y tal, el de la barba florida, de la chanson de Roland, el gran Carlos, etc.
Pues él decía, doctor Plinio, que Carlomagno tenía la honra, esto es impresionante, de ser la versión masculina. De Santa Teresa. O sea, no es que Santa Teresa tenía la honra de ser la versión femenina de Carlomagno, no. Carlomagno tenía la honra de ser la versión masculina de Santa Teresa. Y él, bueno, veneró en Alba de Tormes, en Ávila, las reliquias, los restos de Santa Teresa, y comentó que él pidió la gracia de que para los años que vienen, después de ese año 1988, no solo para su obra, sino para todo lo que vendría después, pues que viniesen gracias místicas todavía mayores que la gracia mística de Santa Teresa. Que Santa Teresa tuvo visiones, revelaciones, éxtasis, tanta cosa impresionante. Pues él pidió todavía más. Se podría pensar que más que eso sería imposible. Pues doctor Pino quería más, siempre plus ultra, siempre más. Aquí, programa Vuelo de Águila, hay que seguir volando, no se puede parar. Siempre más y siempre más alto. Por tanto, acabamos. Muchas gracias, hermano Esteban, porque sabemos que usted se ha leído pues, ese libro, otras bibliografías también, ha estado consultando, estudiando, se está interesando para que las personas que tienen la paciencia, la bondad de oír estos podcasts, pues tengan una información seria, segura, muy científica y muy firme de quién fue este personaje extraordinario, este personaje conmovedor, este personaje decisivo, profético, que es Santa Teresa de Jesús. Ya quisieran las feministas que van por ahí y tal, tener la mitad de la fama, del carácter, de la grandeza de alma, de la inteligencia de Santa Teresa. Pues vamos a pedir que Santa Teresa, pues que llevó el genio femenino tan alto y que brilla tanto en la iglesia, a punto de haber dado la bendición a un arzobispo, ella, pobre monjita de clausura, pues que restaure los ánimos de todas las mujeres en la iglesia para que se hagan grandes como ella. Por cierto que ella pues a sus monjas les pedía, a las monjas les pedía que fuesen varones, que tuviesen ánimo viril, que no fuesen quisquillosas, que no pidiesen cosas pequeñas, que pidiesen cosas grandes en la oración, grandes, grandes, grandes. Porque el Señor es grande y puede dar cosas grandes, pedir cosas pequeñas, no, cosas grandes, todo grande para Santa Teresa. Pues que también sea Santa Teresa siempre una intercesora de la vida religiosa femenina, para que salgan religiosas, grandes vocaciones, fuertes, confiantes en Dios, capaces de darlo todo como lo dio ella. Entonces, bueno, les dejamos ya, después de tanto tiempo que hemos estado juntos, no sin antes darle la bendición, pidiendo la intercesión de Santa Teresa. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.